Bien, entonces, eh, había diferentes modelos, ¿sí? Eh, Básicamente, podemos decir dos. Un modelo en donde tenían solamente la clase cliente y la clase directorio telefónico y el main, y otro modelo en donde habían puesto la clase cliente, la clase ciudad, la clase teléfono y directorio telefónico, ¿ok? Y el main. Entonces, habían agregado en uno de los grupos, creo que fue el grupo 10, la clase ciudad y la clase teléfono, ¿ok? Así que vamos acá, a este modelo en donde tenemos, según el modelo, ellos tienen un directorio, tienen, y dale con esto. Acá tiene, porque tiene el directorio, no dije nada, perdón. No, si el directorio tiene una lista de clientes, porque tiene el hash map, este que tiene acá, es de clientes, ¿sí? Entonces es un tiene, en lugar de un usa, es un tiene. ¿Sí quieres? No, voy a mostrarlo por acá. Voy de directorio a cliente, de uno a muchos, nombre del campo, para registro, ok, ahí está, es tiene. Bien, bueno, con respecto al cliente, ¿sí? Fíjense, recuerdan ustedes que el directorio, lo único que tiene el directorio es una lista de teléfonos, ¿sí? Lo único que tiene el directorio es una lista de teléfono con su respectivo cliente, ¿no? Asociado. El directorio tiene ese hash map, tiene es un par que tiene acá, es un hash map que tiene algo así, ¿no? Que tiene la clave, que es el teléfono, que les decía que como el teléfono es un número grande, podría ser un long, y tiene el cliente, ¿sí? Como dato asociado. Este sería nuestro registro. No sé si me lo va a dejar poner acá Nedvin. Pero bueno, eso era lo que habíamos arreglado, ¿no? Acá los chicos agregaron cliente, que el directorio a su vez tiene un cliente y un teléfono, no sé por qué, creo que tiene que ver con esos escáneres benditos, pero bueno, la vamos a dejar por ahora. El agregar cliente, ellos lo implementaron con que, recuerden que cuando definen los métodos, aclaren qué recibe y qué devuelve, ¿sí? Para que esté completo. El agregar cliente recibía un long, que es el teléfono, y recibe un cliente, que es el nuevo cliente que van a agregar al registro, ¿sí? Devuelve, no sé, ellos pusieron acá un cliente. El buscar cliente recibe un teléfono y devuelve un cliente, eso está bien. El buscar teléfono recibe el apellido de la persona y devuelve una lista con los teléfonos de todas las personas que tienen ese apellido, ¿sí? Algo así, ¿está? Recibe un apellido y devuelve una lista con todos los teléfonos de las personas que tengan ese apellido. Como los teléfonos son claves en nuestro mapa, habíamos quedado que podía usar una lista porque no iba a haber elementos repetidos. Pero en el buscar cliente, que es en base a la ciudad nos devuelva una lista de clientes, ¿sí? Los clientes sí podrían estar repetidos. ¿Estamos? Entonces, acá decidimos que devuelvan un set de tipo cliente, ¿sí? Que devuelvan un set de clientes, ¿sí? Habíamos quedado en eso, y por lo tanto, si acá vamos a devolver un set de clientes, me tengo que asegurar de que si hay clientes repetidos, al ponernos en un set, supuestamente no van a aparecer repetidos. Siempre y cuando yo haya sobrescrito, ¿sí? Aquí, el método equals, ya leo el chat, y el hash code, ¿sí? Que devuelve un entero, se llama hash code, no recibe nada. ¿Estamos? Eso es fundamental. Lorena, Luna, Morena, sí, que levantó la Una mano. mezcla de ambos nombres. Tengo una pregunta sobre el método de buscar teléfono, en donde le pasamos el apellido y devuelve la lista de teléfonos, digamos, de
todas Sí, las personas con ese apellido. ¿No sería mejor devolver otro hashmap que te diga directamente el nombre de la persona y todos los datos? Porque si yo digo, bueno, a ver, busco el teléfono de López, me va a tirar una lista de teléfonos. ¿Cómo sé yo cuál es de todos esos teléfonos el que quiero? está bien. Bueno, pero en este caso nos pide eso el enunciado. Sí, por ahí lo más lógico es decir, bueno, que me devuelva un hash con el teléfono y la persona que tiene ese teléfono. Sería más útil, ¿sí? Sería más útil. Sí, Pero en porque este tal caso vez uno busca el teléfono de una familia, no sabes el claro, nombre de la madre o del padre, pero sabes el apellido, bueno, te tira, bueno, este es Juancito Pérez, Pepita Pérez, qué sé yo, y ahí ves más o menos todos los teléfonos y las personas que lo tienen. está bien. Sí, el razonamiento es perfecto, ¿sí? El razonamiento es perfecto. Pero, a ver, vuelvo otra vez. Como el enunciado nos dice una lista con los teléfonos nada más, porque no sé para qué lo quiere, ¿sí? Yo no sé cómo lo va a usar. Es como que me dijo, mira, yo necesito esto, ¿sí? Vos, mandá el apellido y devolverme el teléfono. ¿Cómo lo va a usar o para qué lo va a usar? La verdad que no tengo idea, porque a lo mejor lo que quiere hacer es esos teléfonos después mandarlos a algún otro lado para que otro proceso los elimine. No sé, la verdad que no sé. ¿Sí? Bueno, Entonces, si fuera para mostrar, sí tiene sentido que vos decís, bueno, sí, yo sí, me creería, podría ser más conveniente de que en lugar de devolverme los teléfonos nada más, porque yo no sé después a qué persona corresponde, me lo devuelva como un mapa. Eso estaría bueno. Pero en este caso, como nos tenemos que remitir al requerimiento, ¿sí? Y lo vamos a hacer así. Después, bueno, no sé cómo lo va a usar, ¿sí? Luna, está perfecto su razonamiento, ¿eh? perfecto, profe, Bien. gracias. Algo que también ustedes tienen que tener en el modelo es el main, ¿ok? Es la clase test, que es la que va a tener el método main, ¿sí? Que es la que va a tener el método main. Aprovecho a corregir sobre esto para que cuando entreguen no haya sorpresas de que tienen que volver a reentregar, ¿sí? El main, No, profe, disculpe, yo entendí mal, porque pensé que una vez que subíamos al repositorio directamente le teníamos que colgar el link en la entrega sí, del trabajo, pero no terminado todavía. O sea, lo terminamos, nos centramos mucho en el código y no lo terminamos al UML. está Pero bueno, bien, fue por eso. Pero bueno, ahora sí, en el próximo trabajo subimos no, el link cuando lo no, terminemos. no, escuchen lo que les quiero decir. Está perfecto que ustedes hayan terminado y hayan entregado. Perdón, que hayan, ni bien se pusieron a crear, entregaron, ¿sí? ¿Qué ventajas tienen con eso? Que el día de mañana no se olvidan de que se les cerró la tarea, o sea, no se olvidan de entregar la tarea. Eso es una, ¿sí? Y dos, yo Sí, sé que lo tengo que corregir cuando recién venza. Esto se corrige, vence el 30 de septiembre, ahí tendría que corregir, ¿sí? Pero está bueno, como bien. fueron los que entregaron, entonces yo lo tomo como ejemplo. ¿Estamos? Claro. Tómenlo Sí. desde este punto de vista. Yo estoy corrigiendo algo que sí, ellos van a seguir trabajándolo, van a seguir trabajándolo. Entonces yo aprovecho, ya que lo entregaron, mostrarles, ir diciéndoles en vivo la corrección. ¿Estamos? Está perfecto y me gustaría que todos tomaran esa iniciativa. ¿Mm? Bruno, Sí, buenas tardes, profesor. Quería saber si me puede despejar una duda, más allá de la altura en la que estamos ya de Java. Es algo que siempre me genera confusión. ¿No es que no se pueda o es una mala práctica para usted usar el escáner en las plantillas que no sean el main? ¿por qué? Mira, a ver, eh, no es ni una buena ni una mala práctica, ¿sí? Eh, vos fijate, a ver, si nosotros nos fijamos acá, tenemos en el requerimiento, nos dicen explícitamente que el directorio, ¿sí? Tiene estos comportamientos. Agregar cliente, ¿sí? Y la pregunta es, ¿este método, este método tiene por finalidad meter datos dentro de nuestro hash map, ¿no? Ahora, esos datos que va a meter, ¿de dónde van a venir? Ese cliente y ese teléfono. Y no sé, puede venir del main, puede venir desde una vista, de algún lado va a venir, del que lo use, ¿sí? La clase que use el directorio se va a encargar de alguna manera de mandarme un teléfono y un cliente, ¿no? No es responsabilidad de este método pedirle acá adentro los datos al usuario, él los va a recibir desde afuera, ¿está?
Ahora, el buscar cliente, ¿cuál es la tarea? Y cuando de afuera lo pidan, lo invoquen, pasándome un teléfono, me tiene que devolver el cliente al que le corresponde ese teléfono. Vuelta otra vez lo mismo. ¿Y ese teléfono de dónde va a venir? Y no sé, el que use el directorio se va a encargar de pedírselo al usuario por teclado, en una vista, en un formulario, pedirle el teléfono, o de una base de datos va a venir, no sé, de algún lado va a venir, ¿sí? Y la clase que usa el directorio, de alguna manera, va a obtener ese teléfono y me lo va a pasar a través del método buscar cliente. ¿Sí? Lo mismo con el buscar teléfono. ¿Cuál es la responsabilidad? Y la única responsabilidad que tiene este es, dado el apellido, que viene desde afuera, devolverme la lista de teléfono. Nada más. El buscar clientes, ¿qué responsabilidad tiene? Y que dado una ciudad, me tiene que devolver la lista de clientes que viven en esa ciudad. Nada más. ¿Sí? O sea, no le tiene que pedir nada al usuario. El que use, la clase que use el directorio, se las tiene que ingeniar de alguna forma para mandarme la ciudad cuando use del directorio el método buscar cliente. Y vuelvo a repetirte, la clase que lo use podría ser el main, podría ser una vista, ¿sí? Otra clase, ¿sí? Que de alguna manera va a instanciar un directorio y cuando use el método buscar cliente va a pasar la ciudad. Lo mismo con el borrar cliente, ¿sí? El borrar cliente también es un módulo que lo único que hace es recibe de algún lado el teléfono, ¿sí? Y él borra, ¿tá? Pero lo recibe de afuera el teléfono, ¿ok? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Ah? Sí, sí. Entonces, por ahí podría decir yo, y bueno, pero podría agregar, que lo he visto en las prácticas que hacían Connect, de tener un método, no sé, crear directorio, por ejemplo. Y ahí hacer los escáneres como para setear el directorio, pero no es conveniente porque no siempre vamos a trabajar así. ¿Estamos? Entonces, de acá en más, solamente nos remitimos a lo que nos piden y si pongo el foco en un método, ¿sí? Es lo que nos pide el requerimiento para ese método. Nada más. ¿Sí? Después, cuando lo usan desde afuera, ahí se gastan con todo lo que quieran ponerle. ¿Ok? Una para que no se compliquen tanto. Y otra porque el cliente lo que quiere es lo que les pidió. Es lo que les pidió. De todas maneras, vamos a hacer un recorrido acá por este código. Está bien, Ana, no hay ningún problema. Entonces, lo que quedaría agregar acá en cliente, dijimos, es el equals y el hashcode, ¿sí? Esto, ahí Carlos, que él tenía dudas de cómo implementarlo. Bueno, básicamente, ustedes saben que el equals, a ver si yo me voy acá al main de los chicos, ¿sí? Fíjense, yo voy a comentar esto. Ven acá, ellos se gastaron todos con el escáner, todo perfecto, esto me encantó acá. Pero yo lo voy a comentar para mostrarle algo a Carlos, creo que fue el que preguntó la clase pasada, que es como que no le Sí, encuentra sí, yo sentido quiero al saber cómo equals. se hace eso. Eso, no Quiero le saber encuentra cómo se sentido al equals. reescribe. Bien. Fíjense acá. Yo voy a crear, vieron que acá los chicos del grupo 1 tienen su clase de cliente, ¿no? Con DNI, nombre, apellido, ciudad y dirección, y un constructor, ¿sí? Tiene un constructor explícito para crear un cliente de esa manera. Yo me voy a anotar acá, es DNI, nombre, apellido, ciudad y dirección. Bien. Entonces, me voy a ir al main y vamos a crear un cliente. Vamos a crear a Carlos. Carlos. New cliente. Vamos a poner un DNI. Un apellido, un nombre. Un apellido. Carlos, ¿cuál es tu apellido? Y acá que busque De la iglesia. 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 Tiene en la ciudad, San Luis. Y un domicilio. Colón 320. Ahí está. Ahí creamos. ¿Sí?
Fíjense, yo tengo acá un cliente creado, ¿ok? Si yo hago esto, miren, imprimo. Si Carlos es igual a Carlos, esto me va a devolver true. ¿Por qué? Porque el operador igual lo que hace es chequear si estas variables apuntan a la misma dirección de memoria. Entonces, si yo ejecuto, y sí, da true, porque me estoy refiriendo a la misma variable, ¿ok? Es más, si yo creara, más abajo, una variable de tipo cliente y le llamara Carlitos, y le digo que Carlitos apunta a lo que apunta Carlos también, y comparo Carlos con Carlitos, ¿sí? Esto también me daría true, porque tanto la variable Carlos como Carlitos apuntan al mismo objeto, apuntan a la misma dirección de memoria. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, ahora, supongamos esto, que yo creo otro cliente explícitamente, ¿sí? Pero lo creo con los mismos datos que cree Carlos. Tiene el documento 32.492.999, tiene el nombre que es Carlos, tiene el apellido que es Iglesia, la ciudad donde vive es San Luis, y la dirección es Colón 320, ¿sí? Ahí está, puse todos los mismos datos para que no queden dudas que es el mismo Carlos. Conceptualmente es el mismo Carlos. ¿Por qué? Y porque algo que los identifica de manera única a una persona es el DNI, y tienen el mismo DNI, ¿sí? ¿Ah? Si yo acá hubiese puesto Carlos, ¿tu segundo nombre, Carlos? Daniel. Carlos Daniel. Bien, si yo acá hubiese puesto Carlos Daniel y acá Carlos, también conceptualmente serían la misma persona porque tienen el mismo documento, ¿sí? Pero vamos a dejarlo así. Carlos, es conceptualmente la misma por el mismo DNI y porque tienen los mismos datos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando yo los comparo con igual, esto no me va a dar true. Fíjense, me dice falso. ¿Por qué? Porque apuntan a dos direcciones de memorias diferentes. Cuando en la línea 55 hacemos el new de cliente, estoy diciéndole a la máquina virtual que cree un objeto de tipo cliente, ¿sí? Cuando en la línea 56 hacemos lo mismo, un new de cliente, estamos explícitamente creando otro objeto cliente que va a estar en otra posición de memoria, ¿ok? Entonces, cuando ustedes comparan con igual, lo que les dice es que la variable Carlos, ¿sí?, y la variable Carlitos no son iguales porque apuntan a valores de memoria distintos, ¿ok? Por eso es que cuando ustedes tienen que comparar objetos, no se usa el igual, se usa el método equals. Ah, entonces vos me decís que si yo pongo Carlos, punto, equals, Carlitos, todo solucionado. No, no está todo solucionado. Fíjate que si yo ejecuto, me sigue diciendo falso. ¿Y pero cómo? Si usé el equals, ¿sí? Usaste el equals. Pero el equals que estás usando de cliente, ¿ves? Cuando vos pones carlos.equals, este método lo tiene Carlos, que Carlos es un cliente, ¿no? Lo tiene cliente. A ver, ¿y dónde está? Si no lo veo. ¿Qué pasa con el método equals? ¿Lo tiene cliente o no lo tiene cliente? La clase de object. Lo tiene object, ¿no? Cliente lo hereda, lo tiene, nada más que no lo tiene escrito acá porque no lo sobreescribí, pero lo tiene, ¿sí? Ustedes recuerden que cliente, ¿sí?, que la clase cliente, que cualquier clase que ustedes crean, implícitamente hereda de object, ¿sí? Es como si ustedes tuviesen esto. ¿Estamos? Ajá, lo hereda de object. Entonces quiere decir que en object el método equals usa por dentro el igual. Por eso es que le da true, perdón, les da falso, que estas dos direcciones son distintas, ¿sí? Si ustedes usan en una clase creada por ustedes el método equals, tal cual lo heredaron de object, es como si hicieran la comparación con el igual. ¿Se entiende? Ah, entonces quiere decir que si yo quiero que en mi clase el equals se comporte de otra forma, tengo que sobreescribirlo.
Claro, tenés que sobreescribirlo. Bien, entonces me voy a la clase cliente y lo voy a sobreescribir para que me diga al equals cuando para mí dos clientes son iguales, ¿sí? Y bueno, vamos a elegir acá. Cuando ustedes tienen que decidir, ¿sí? Cuando ustedes deciden sobreescribir el método equals en una clase, tienen que decidir de las propiedades que tiene esa clase, cuál o cuáles son las que identifican de manera única a un elemento de esa clase, ¿sí? Por ejemplo, si van a sobreescribir el método equals de un auto y el auto tiene patente, y bueno, seguramente la patente te va a servir para identificar eso, ¿sí? Si tengo como clase domicilio, ¿sí? Si la clase fuese domicilio, por ejemplo, que tiene calle, altura y ciudad, ¿cuál de esos atributos serviría para identificar de manera única a un domicilio en particular? El ¿Cuándo número. dos En verdad los domicilios tres. serían iguales? En verdad ¿Cómo? los tres. En verdad los tres. Claro, en ese caso, claro, dos domicilios van a ser iguales, sí. El nombre de la calle es el mismo, además la altura es la misma y además estamos hablando de la misma ciudad. ¿Se entiende? ¿Sí? Todo va a depender exactamente de qué, de cuál o cuáles de esos atributos sirven para identificar a un elemento dentro de ese conjunto de entidades, ¿no? De elementos que tienen de esa entidad. Bueno, entonces, en el caso del cliente, como el cliente tiene DNI, y bueno, el DNI es único para nosotros, ¿no? Debería ser así, que dos clientes, que dos personas se identifican, si son iguales o distintas, a través del DNI. Entonces, eso es lo que voy a tener en cuenta para el método equals, ¿sí? Bueno, ¿y cómo lo escribo al equals? Bueno, eso tendría que ir a la documentación, ¿sí? De Java para ver cómo lo usa. Y si no, y mira, si no hace esto, viste que yo te dije que cliente extiende de object, ¿sí? Bueno, si yo hago control clic en object, fíjate que me lleva a la clase, ¿ves? Y acá me dice, mira, el método equals en el padre es público, retorna un booleano y recibe un objeto. ¿Ves? Es así. Esa es una. La otra es saberlo de memoria, porque estos métodos, equal, hashcode, ¿sí? ToString, son métodos que tengo que saber ya prácticamente de memoria, no de memoria, sino que sabérmelos como el abecedario, sí, de memoria, para poderlos usar, ¿no? Entonces, si voy a sobreescribir el método, y yo sé que en el padre es público, acá no tiene que ser otra cosa que público. En el padre devuelve un booleano, que es un primitivo. Acá tiene que devolver un booleano, el mismo. ¿Cómo se llama? Equals. Equals. ¿Qué recibe como parámetro? Un objeto. Un objeto. Perfecto. Genial. Bien, ahí estoy. Es una función este método. Ahora bien, este método va a recibir un objeto, ¿sí? Tranquilamente, desde acá afuera, podría pasarle cualquier objeto, ¿sí? Por ejemplo, acá desde el main, ¿sí? Yo podría tener acá, no sé, un directorio, mira, voy a hacer, aprovechando lo que tienen los chicos, directorio de igual a new directorio, ¿sí? Yo podría crear un directorio y comparar Carlos con un directorio. Y fíjense que eso compila, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ¿qué Pero pasaría si yo comparo un cliente con otra cosa? ¿Qué tendría que decirme? ¿Que son iguales o que no son iguales? no, que no son iguales, no, no Que no debería son tener los mismos iguales. atributos. Exactamente, que no son iguales. Entonces, eso es lo primero que tengo que ver yo acá, ¿sí? Che, tengo que decir, che, mira, si lo que viene ahí en la variable O, que es de tipo object, ¿sí? No es una instancia, instance of, no es una instancia de cliente, si lo que me mandas no es un cliente, ¿sí? Y ya del vamos te voy diciendo, retornar falso, ¿sí? Si lo que me estás mandando, ¿sí? Si O no es una instancia de cliente, puedo poner así, esto no es un cliente, así, negado, es falso, ¿sí? Bien, eso es una. Bueno, entonces quiere decir que
si pasó acá, es porque viene un cliente. Pero antes también tendría que chequear lo siguiente. ¿Qué me podrían mandar acá? Aparte de mandarme otra cosa. O un cliente. ¿Qué podrían mandar? Si yo digo, no lo quiero comparar con nadie, ¿qué pondría? Null. Null. No, nada no puedo poner, ¿sí? Porque espera algo, espera una referencia, ¿sí? Si yo no pongo nada, no compila esto, porque espera un objeto, una referencia, ¿sí? Es decir, o le mando un cliente o le mando cualquier otro objeto, o si no quiero mandar nada, mando null. Digo, no estoy apuntando a nada, ¿sí? Si yo comparara a Carlos con null, ¿qué me tendría que decir? ¿Que son iguales o que son distintos? Falso. Carlos, ¿es igual a null? No, me tendría que dar falso, ¿no? Entonces eso es lo primero que chequearía acá. Si o es igual a null, ¿sí? Si es igual a null, entonces acá retornar falso también, ¿sí? Si no, sí, y ahí pregunto, ¿es una instancia de cliente? Bueno, si no es una instancia de cliente, si no es una instancia de cliente, retornar falso. Ahora, si no, si entra este else, es ¿por qué? Y porque es un cliente, ¿sí? Es porque es un cliente. Entonces, si es un cliente, ¿yo qué tengo que comparar? Y ahí ya podrías comparar los atributos del cliente. El DNI en este Exactamente. caso. El DNI en este caso. ¿El DNI de quién? Del objeto que ingresa. De O, De este, del object. de donde estoy escribiendo ahora el código, ¿con cuál? Con O, con el Con el que ingresa. Con el que me mandan por parámetro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ese O que me mandan por parámetro es un object, ¿sí? Fíjense, yo podría decir, acá podría poner un if, ¿sí? Acá entró... Pero ahí no al decir de que si lo comparamos, de que si no es un cliente, entraba en el segundo if, ya no ahí, queda acá, cliente. else, estoy ahí en el else de este, perdón, ahí. Acá, si es un cliente, si no es un cliente, si es un cliente, perdón, entra acá en este else, ¿cierto? Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué tendría que decir acá? Y bueno, sí, o podría poner acá, directamente, retornar si este DNI, si el DNI de este objeto, es igual, me dicen, al DNI del objeto que viene acá, del cliente que viene acá, ¿no? Pero si yo pongo ahí o punto, ¿qué pasa? No puedo sacar el DNI. Claro, porque es un object. Yo veo todo lo de object. ¿Qué tendría que hacer para transformarlo en un cliente a esa variable O? ¿Mm? ¿Qué tendría que hacer? Decir que es un cliente, castearlo. Castearlo, exactamente. Entonces lo que tendría que hacer es decirle a esa O que la casteo a cliente y ahora sí decirle a ese cliente punto DNI, ¿ven? Entonces, retorname si es un cliente, ¿sí? Retorname si es un cliente, si son iguales los DNI. ¿Estamos? Si son iguales los DNI. Esto podría hacerlo así, en lugar del if. Si... Vamos por acá. Acá. Retorna falso. Bien, entonces, si pasa por acá, ahí está. Si llega acá es porque es un cliente y directamente chequea si son iguales. ¿Sí? Ahora, escuchen esto. Escuchen esto. ¿Cuál es la idea acá? Y que si comparo a este cliente con nulo, que devuelva falso. Si lo que me manda no es una instancia de cliente, devuelva falso. Si es un cliente, ¿sí? Me diga de si son o no iguales los campos que yo creo que son
los que me permiten identificarlo. ¿Estamos? Entonces ahora, si yo me voy al main y comparo Carlos con Carlitos, a pesar de ser dos instancias diferentes, ¿sí? Fíjense, me devuelve true. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa acá también? La teoría dice que cuando vos creas un objeto, ¿sí? La máquina virtual genera, para gestionar mejor esos objetos en memoria, un valor hash por cada objeto. ¿Sí? Y el fundamento de teoría dice que lo ideal es que si dos objetos son iguales al compararlos con el equals, su valor hash debería ser el mismo. Ahora, si son objetos diferentes, el hash podría ser distinto, no necesariamente. ¿Ok? Entonces, a ver, yo tengo que sobreescribir el método hashcode, que también es público, devuelve un entero, se llama hashcode. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tiene que retornar? Un entero. Bueno, y qué sé yo, puedo retornar 5. Cumplo. ¿No retorno un entero? ¿Pero qué no estoy cumpliendo? ¿Con qué condición no estoy cumpliendo? A ver. Del fundamento. ¿En qué no estoy cumpliendo? Porque si yo creo dos clientes, o sea, primero, el hash siempre va a ser ¿qué? 5. Sean iguales o no sean iguales, ¿no? Cuando creo objetos distintos, iba a ser 5. ¿Y eso es válido? Sí, podría dar 5. Pero si creo dos objetos iguales, me va a dar igual. ¿Sí? Siempre me va a dar 5. Pero está bien, cumplo con las dos cosas. No habría problema. Podría tranquilamente retornar literal 5. Ahora, para garantizar eso, puedo directamente valerme del atributo que estoy usando para comparar. Si ustedes se fijan, el DNI, por ejemplo, es un número. ¿Ok? El DNI es un número. Entonces yo podría valerme de eso, y usted me dice que el DNI sirve para identificar a dos personas cuando son iguales, a dos objetos, clientes cuando son iguales. Por lo tanto, si yo comparo, si yo tengo dos DNI iguales, podría tranquilamente acá retornar el DNI. ¿Sí? Entonces, cuando creo dos objetos iguales, el DNI va a ser el mismo. ¿Sí? Cuando creo dos objetos iguales, el DNI va a ser el mismo. El hashcode va a ser el mismo. Si creo objetos distintos, bueno, el hashcode también va a ser distinto. ¿Sí? Aunque no es condición necesaria, pero me va a ser distinto. Y el comportamiento que va a tener la máquina virtual para administrar su memoria va a ser más eficiente. Pero tengo un pequeño problema acá. ¿Qué pasa con el DNI? Es un long. Es un long y este espera un int, ¿sí? Entonces podría tranquilamente castearlo. Castearlo a int, ¿sí? Podría hacer eso. O sea que lo que yo tengo que entender es que lo que use yo acá en el hashcode, ¿sí? De alguna manera tiene que involucrar el campo que estoy usando para comparar en el equals, ¿ok? Si es un campo numérico, y basta con que retire, con que retorne el mismo número, ¿sí? ¿Estamos? Ahora miren, yo voy a borrar esto. Y voy a decir, oh, no quiero pensar tanto. Bueno, clic secundario, insert code, equals. And hashcode, fíjense, me dice, bueno, en el equals, seleccione los campos que vas a incluir en este método. Bueno, el DNI. Para el hashcode, seleccione los campos que van a ser incluidos. Y bueno, si yo para el equals usé el DNI, para el hashcode también. ¿Sí? Generar código, y fíjense, básicamente el equals es más o menos lo que nosotros hicimos, solamente que acá, en lugar de usar el instance of para saber si es de la misma clase, usa el getClass, lo mismo. Pero en el hashcode, fíjense, ¿qué hace? Toma el DNI, lo castea entero. ¿Sí? Ahora, si yo trabajo con el DNI y ese número lo elevo a lo que sea y hago una operación a nivel bit y le sumo, siempre me va a dar lo mismo. Si tengo dos DNI iguales, el resultado de esa formulita que ponga ahí siempre va a ser lo mismo.
¿Estamos? O sea, lo que quiero llegar es que cuando ustedes generan código y les hace toda una operación acá, no quiere decir que tienen que usar esa complejidad. Acá podría decir, bueno, el hash va a ser 53 por hash más esto, qué sé yo. El DNI casteado en T. Punto, ya está. ¿Sí? No importa. Lo importante es que en la fórmula que ustedes usen, devuelvan el DNI. Porque pongan lo que pongan, si el número de documento es el mismo para dos clientes, esa expresión me va a dar el mismo número. ¿Sí? Que si usara a secas el DNI. ¿Se entiende? Sí, y en el caso ahí en el hashcode, si hubiera sido, por ejemplo, el determinante en esta clase, el apellido, ¿cómo lo escribimos? Bien. Bueno, ¿cómo lo...? Mirá, no me complico la vida. Me fijo. Apellido, ¿qué tipo de dato es? String. Y ustedes saben que el string tiene sobrescrito el método equals o no. ¿Qué les parece a ustedes? Sí. Sí. Si ustedes pueden comparar dos strings con el método equals. Y por lo tanto, si tienen sobrescrito el método equals, tiene sobrescrito el hashcode. ¿Sí? Entonces, si yo hubiese usado el apellido, digo, mira, acá retorna del apellido, del string, el hashcode, lo que devuelve la implementación del hashcode, del apellido. Y listo. Chao. Me ahorro de hacer algo. ¿Ok? ¿Se entiende? Si ya el string, perdón, si ya el string usa el equals para determinar cuándo dos apellidos son iguales. ¿Sí? ¿Se entiende? Podría usar la expresión que use el hashcode en la clase string. Y es más, para el equal podría involucrar el equals del string. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá podría decir, bueno, mira, retórname, ¿sí? De este apellido punto equals con el objeto que me mandás por parámetro. Ahí está. ¿Sí? Y uso el equals que tiene string. ¿Se entiende? Sí. Y si yo me vengo al main, fíjense, acá, como tienen el mismo apellido, me va a dar true. Pero pará, porque yo acá dejé, ¿qué pasó? Carlos con Carlitos. Carlos. Y con Carlitos, Iglesia. Puede fallar, ¿eh? Así decía tu Sam. Usamos. Así decía, claro. Así Eso decía lo Susan. digo. Comparo, retornar este apellido con... Ah, perdón. Porque no casteamos el objeto cliente, ¿no? Claro, porque acá le tengo que decir, che, yo comparo los apellidos. Este cliente... de este cliente, punto, apellido. Yo para meter todo acá adentro, para no hacer una variable aparte, cliente, castear ahí, de acá pasar. Ahí está. Del objeto que me pasa, lo casteo cliente, tomo el apellido y comparo los apellidos. Yo estaba comparando, ¿qué estaba comparando recién? El objeto podía ser cualquiera con el apellido. Con el string, ¿no? Del apellido. Ahí está. Ahora sí. Si yo acá pongo iglesia en uno, iglesias en otro, son distintos. ¿Sí? Bien. Acá vamos por el control Z, control Z. Ahí está. ¿Y por qué sobreescribí el equals y el hashcode en cliente? Y porque le queríamos llevar la contra a Luna, que dijimos, no, va a devolver, acá va a devolver un set de cliente. No, ese era el de teléfono, perdón. Acá, en el de buscar cliente, que si recibiendo la ciudad, queremos que nos devuelva los clientes. Y como podríamos tener clientes repetidos acá dentro de esta colección, por más que la devolvamos en un set, el set va a saber si hay dos clientes iguales, si sobrescriben esas clases el equals, ¿sí? ¿Estamos? Fíjense que no es necesario que yo implemente el compare to acá,
o el comparable, perdón, la interfaz comparable, porque no lo voy a usar en una colección que me los devuelva de manera ordenada, ¿sí? Si yo acá puse set, ojo. Si yo acá dijera, si es un hash set, a ver, vamos a ser más explícito acá. Acá que sea un hash set. Un set pueden ser varios. Un hash set, con lo que tengo es suficiente. Ahora, si yo digo, no, que me los devuelva en un triset, porque no quiero que estén repetidos y que estén ordenados. Bueno, entonces, además, cliente tendría que implementar comparable. ¿Se entiende? Es importante eso. Eso depende de cómo se quieran complicar. Pueden probarlo de las dos formas. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, habíamos chequeado la clase pasada los métodos agregar cliente y buscar cliente. ¿Sí? Habíamos chequeado los métodos buscar cliente y agregar cliente. Tenían que terminar el buscar teléfono, que recibiendo el apellido le devuelva la lista de teléfonos, el buscar clientes, que recibiendo la ciudad devuelva el hash set ese de cliente, y el borrar cliente. ¿Sí? Entonces, hagamos una cosa. ¿Algún grupo lo tiene terminado? Un segundito, ahí grabo. Entonces, acá el grupo 2, fíjense, recibe un cliente y un teléfono. ¿Sí? Entonces él pregunta, en el registro, que es ese hash map, ¿existe el teléfono ese? ¿Sí? Si no existe, perdón, porque acá lo está negando, si no existe ese teléfono, entonces él pone, el cliente se agregó con éxito y lo pone. ¿Ok? Ahora, si ya existe, directamente ni lo agrega. ¿Se entiende? Ahora, un consejo que les doy a todos. En lugar de usar, y esto para todos, lo van modificando de a poquito. ¿Sí? En lugar de, como esto tenemos intención de que si aparece un cartel se muestre en una vista, ¿sí? Gráfica, entonces vamos a usar esto. Así, J, option pane. Saque. Sí, pero ahí como comentó lo de abajo, ya está. ¿Ejecuta? Sí. Lo que ustedes van a ver es esto, un diálogo. Bueno, sí, acá tengo un problema de que todavía no implementamos la... No, a ver. No, aquí también. Pero en el equal se puse solo el documento. El documento. Bien, entonces, acá tengo del grupo número 8 la clase cliente, ¿sí? Con nombre, apellido, DNI, número de teléfono y dirección, en donde el teléfono es una clase y la dirección, es de tipo domicilio, ¿sí? El cliente no tiene teléfono. Eso me olvidé de aclararles. El cliente no tiene el teléfono, ¿sí? Es como que solamente el cliente tiene DNI, apellido, nombre, pero no, al menos no el teléfono, no necesariamente el teléfono con el que lo voy a vincular en el mapa, ¿sí? En el registro. ¿Se entiende? ¿Estamos? Entonces, yo voy a sacar acá el teléfono para que vean algo, ¿sí? De paso, para no confundirlos. Tiene nombre, apellido, pero no tiene teléfono. Bueno, sacamos acá un hash. Y ahí está. Bueno, esto lo habían trabajado ustedes. Y le vamos a sacar el número de teléfono. Ahí está bien. Bueno, este es nuestro cliente. Guardo los cambios. Fíjense que si me voy al main, yo puedo crear un cliente. Cliente, Carlos, estamos, new cliente, y según el constructor de acá de los chicos, tengo que pasar primero nombre, apellido, DNI y una dirección, un domicilio. Pero el domicilio, para el domicilio tengo que pasar
ciudad, calle y altura. Ciudad, calle y altura. Perfecto. Entonces acá, ¿sí? Tengo que pasar nombre, Carlos Daniel. Tengo que pasar apellido, Iglesia. Tengo que pasar DNI. Tengo que pasar domicilio. Acá el domicilio es un objeto, entonces no es un string. Por eso, en este caso, voy a hacer un new, para no crear un objeto antes, domicilio, y le paso en el constructor ciudad, calle y altura. Ciudad San Luis, calle Belgrano, altura 812. Ahí está. Ahí tengo un cliente. Y así podría crear tantos clientes como quisiera. ¿Sí? Vamos a crear a Lucas. Teruel, ¿es el apellido Lucas? Sí, profe. Ahí está. Vamos a poner otro documento. Vive en San Luis. Y vamos a poner acá. Colón 321. Y vamos a poner Ana. Violati era el apellido. ¿Es el apellido? Que mire el chat. Bueno, 25, ya me fijo. Y vive. Ana no está. Ana se Villa fue. del Carmen, vive. Vive en Villa del Carmen. Ahí está. Ah, la de los techoncitos. ¿Por qué te reíste cuando dijiste Villa del Carmen? Ah, porque él es de la Capi. No, Villa del no, yo Carmen. soy de Mercedes. Yo soy de Mercedes. Calle, tienen nombre. No, ¡No! Se pasó, la calle de la Anita es ¡No! Belgrano. Tiene nombre. ahí está. Vamos así. No Belgrano 3 generemos bis. discordia. No, sí, Belgrano creo que. ¿Tienen asfalto? Sin números, Arre. generalmente son las calles y sin Obvio que números. tenemos asfalto. Bueno, tenemos el cliente. Tenemos el cliente. Hasta luz Perfecto. tenemos. Al cliente. Bueno, ahora le voy a pedir, yo he creado un directorio telefónico. Bueno, entonces acá en mi caso la clave va a ser de tipo teléfono, para seguirlo del grupo 8. ¿Sí? La mayoría de ustedes long, en mi caso teléfono, y el dato que lo acompaña es un cliente, ¿sí? El valor asociado. Perfecto. Le voy a pedir, por favor, al grupo número 1 que me pase el agregar cliente. el método agregar cliente. Acá por el chat. Sí, no, si me lo va a mandar por correo. Ahí se lo paso, profe. Ahí está. A ver, acá está. Bien, yo lo voy a adaptar seguramente a Entonces, public, ¿cómo lo hicieron? Boolean, ¿no? Sí. Agregar cliente, recibe un teléfono, tel, y un cliente, clic. Ahí. Entonces ellos declaran una variable, ¿sí? Muestran el teléfono, bueno, en este caso es tel, espera, no modificar tanto, vamos a poner acá, teléfono, cliente C1, así le llamaron ellos. Perfecto. Y acá se llama directorio.
al cohete lo modifico porque después de otro grupo lo hace distinto. Pero bueno, acá muestra el teléfono. Bien. Pregunta. Che, ¿el directorio contiene ese teléfono? Si lo contiene, muestra el mensajito, no se pudo agregar. Yo les decía que acá reemplacen los print line por el JOption pane, ¿sí? JOption pane, lo van modificando después todos los grupos. De JOption pane, el método es show message dialog. Y como no lo largo desde una ventana, perdón, es null, y después el mensaje. Este que está acá. Ahí. Esta clase, JOptionPane, es una clase que está en el paquete JOptionPane, sin la L. Es una clase que está en el paquete Java Swing, ¿sí? Es el paquete en donde están todas las clases que les van a permitir crear una interfaz gráfica, ¿sí? Bien. Y acá es show message dialog. Ahí está. Entonces, voy a reemplazar todos los print line por esto. Acá se pudo agregar y acá es, ahí no se pudo agregar y acá contacto agregado. O sea, acá en este caso, ellos no solo muestran el mensaje, sino que además, al setear esta bandera, devuelven afuera, ¿sí? Si lo agregó o no. ¿Ok? Tranquilamente ellos podrían haber prescindido de estos mensajitos, ¿sí? Y decir, bueno, el que lo use se encargue de si devuelve true, el método lo muestra algo o no, ¿sí? Muestra la leyenda que corresponde. Bien, ¿alguna pregunta acá con respecto al agregar cliente implementado por el grupo 1? ¿Todo bien hasta ahí? Bueno, le voy a pedir entonces al grupo número 2 el buscar cliente. Fíjense que en este caso, como estoy usando teléfono como clase para la clave, ¿sí? Algo importante es que la clase teléfono tiene que implementar, sobreescribir el equals y el hash code, ¿sí? Como estoy usando la clase teléfono como clave, es importante acá redefinir el equals y el hash code para establecer cuándo dos teléfonos son iguales, ¿sí? Eso es importante. Sí o sí lo voy a tener que hacer. Si acá, en lugar de usar un hash map, hubiese usado un tree map, ¿sí? Teléfono por ser clave, además, tiene que implementar, ¿sí? Sí o sí tiene que implementar la interfaz comparable, ¿no? Ya lo vamos a ver en otro ejemplo. Bien. Entonces le pido al grupo número 1, ¿sí? Lo vuelvo a molestar al grupo 1 para que me pase el buscar buscar cliente, en singular era, ¿no? Que el que pasaba el teléfono y te devolvía el cliente. Es lo... ¿Sí? Si no, a ver, el grupo... No, yo lo había hecho, profe, pero lo había hecho con un escáner dentro del método, por eso. Está bien. Y era no. Tenía que recibir de arriba, de afuera el teléfono, ¿cierto? Claro, Hace una cosa, pasame como lo tenés y lo modificamos, ¿te parece? bueno. Eso lo paso. Ahí va. Sí, sí. Entonces, el buscar cliente, ¿sí? Este método recibía el teléfono, ¿no? Que era la clave. En este caso es teléfono. Algunos lo hicieron, en lugar de crear clase, usaron como long. Teléfono. Y lo que tiene que devolver es el cliente al que le corresponde ese teléfono. ¿Sí? Bien, acá yo podría hacer toda esta lógica, ¿no? Recorrer el mapa, ir tomando cliente, en realidad recorrer el mapa
e ir viendo si entre las claves hay un teléfono igual al teléfono que me pasan por parámetro y devolver el cliente. Pero podría sintetizar todas estas líneas de código, ¿sí? Podría sintetizar en una sola, directamente. Decirle, retorná, y ¿qué tiene tu mapa? ¿Qué método tiene tu mapa que pasándole la clave te devuelve el valor asociado? ¿Qué tiene tu directorio, que es tu mapa? ¿Qué método era el que les dije yo que podían usar para que directamente haga todo por ustedes? A ver, ¿qué dice el chat? El get, get, exactamente, Martín. Ahora, profe, perdón que me interrumpa. Eso así está fantástico cuando uno lo puede armar con constructores, como está haciendo usted, que directamente le puede pasar un teléfono al cliente, va a andar fantástico. Pero si uno hace como un menú interactivo donde el usuario tiene que ingresar, el usuario no tiene forma de pasarle un teléfono. Usted le tiene que pedir el número. Entonces ahí es donde se complica toda la maniobra. Mirá, para... fíjate vos. O por lo menos que, me pasa a mí. Claro, mira, escucha esto. Vos estás creando un módulo que se llama directorio telefónico, ¿sí? Que lo vas a usar, lo van a usar en otro lado, y te dicen, mira, ese módulo tiene un comportamiento que es buscar cliente, ¿sí? Cuando alguien desde afuera use el buscar cliente, tiene que pasarle de alguna manera un teléfono. ¿Cómo? A vos no te importa, ¿sí? Vos sabés que ese método, esa función va a recibir un teléfono. ¿De dónde? ¿Cómo va a ser para darte el teléfono? No te preocupes, ¿sí? Pero vos tenés que, acá dentro de la función, en base a ese teléfono, devolver a qué cliente está asociado, ¿sí? Vos estás creando el módulo para que sea eso, usado en otro lado. Claro, eso está ¿tá? clarísimo, es por ahora, digamos. Claro. Es para ahora y para siempre, porque la idea es que lo uses de esa misma manera. ¿tá? Es como el fabricante de televisores. Te dice, mira, vos créate el televisor y crea como interfaz para que el usuario interactúe con el televisor un control remoto. ¿sí? Si el usuario tiene manos o no tiene manos, vos no te preocupes. Vos crea el control remoto, que lo usen como sea. ¿sí? Pero yo necesito un estándar de uso. ¿sí? Entonces, como todos están acostumbrados a usar un televisor con un control remoto y algunos botones en el panel del televisor para que pueda hacer operaciones, el resto de las operaciones, eso nada más. ¿Cómo lo usen? ¿Cómo van a presionar los botones? ¿Cómo van a usar el control remoto? ¿Quién lo va a usar? No nos interesa. Entonces, acá es como que nos dijeron, mira, el módulo es este. Las funcionalidades que tiene que tener tienen que ser estas. Un agregar cliente, que reciba un teléfono y un cliente, y guarde eso en el directorio, que busque un cliente en base al teléfono, ¿sí? Y nada más. ¿sí? No te dice, el buscar cliente tiene como responsabilidad pedirle al usuario el teléfono. No, no dice eso. Recibe un teléfono y en base al teléfono devuelve un cliente. ¿Sí? Mira, yo ahora acá, me dijeron ustedes acá el get, quiero mostrar algo. Entonces, ¿qué le paso? La clave, que en este caso sé que es el teléfono. Esto va a funcionar siempre y cuando ¿sí? ustedes hayan sobrescrito en teléfono el método equals y el hashcode, ¿sí? puntualmente el equals. Entonces, él va a saber que pasándole un teléfono de la clase teléfono, va a saber si existe ese teléfono, comparándolo adentro, para devolverme el cliente al que está asociado si hice esa sobreescritura. ¿sí? Fíjense hasta acá, que si yo quiero usar ese módulo, por ejemplo, me voy al main, fíjense, acá tengo un cliente. Bueno, ahora, supongamos que voy a crear el directorio. Directorio telefónico de T, y quiero probarlo, quiero hacer las pruebas. New directorio telefónico. Bien. Bueno, yo quiero probar esto. Quiero a Carlos asignarle un número. Carlos va a tener, tiene dos números de teléfono. Tiene 2664-5536 y tiene otro número de teléfono que es 2664-8756. Ponele. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Bueno, para cargar a Carlos con esos dos teléfonos, ¿qué tendría que hacer?
Tiene que usar Agregar cliente. agregar ¿Cuántas cliente y 2 veces. 2 veces, ¿no es cierto? Entonces, voy a pasar el primer teléfono. Si lo hicieron como long, directamente pongo el número, 2664, ¿sí? Pero acá los chicos lo hicieron como objeto. Entonces, new teléfono, y paso el primer número, 2664-5536. El cliente acá es Carlos. Bien, pumba, ahí lo mandé. Esto no se agregó todavía porque no lo ejecuto el programa, ¿no? Yo estoy preparándolo para decirle, mira, yo puntualmente voy a agregar esto. Estoy probando a ver qué pasa en este escenario en el que quiero, por ejemplo, para Carlos, agregar 2 teléfonos. Teléfono. El otro es 2664-8756. Y el cliente también es Carlos, ¿sí? Perfecto. Si yo corro esto, ¿sí? Fíjense, contacto agregado, ¿sí? Los chicos mostraban también qué agregaron, ¿no? Ya están los 2 agregados, supuestamente. Entonces quiere decir que este módulo hasta acá está funcionando. Voy a probar el escenario en el que intento agregar el mismo teléfono, ¿sí? Supongamos, voy a agregar un cliente, el teléfono, voy a usar el mismo, uno de los teléfonos de Carlos. 2664-5536, se lo voy a dar a Ana, ya que está ahí. ¿Sí? Acá, si yo corro esto, esperaría que me diga 2 veces contacto agregado, ¿sí? Y en el segundo no se pudo agregar. Ah, entonces aparentemente está funcionando. Hasta acá tengo a Carlos, ¿sí? Con sus 2 teléfonos. Es decir, que yo puedo tener, un cliente puede tener más de un teléfono, pero no puedo decir que un teléfono lo tiene más de un cliente. ¿Se entiende? Eso no lo podría poner, porque no puedo repetir el número de teléfono, ¿sí? No me lo agregaría. Perfecto. Bueno, ahora quiero probar el método buscar, ¿sí? Bueno, entonces vamos a decir, mostrame, a ver qué pasa si yo le digo a mi directorio, punto, buscar cliente. Con el teléfono, y acá le paso un teléfono, tengo que instanciar un teléfono. Con el teléfono, y le vamos a pasar 2664-5536. ¿Sí? A ver qué cliente me muestra. Ejecuto, agregó, no pudo agregar, y acá está. Me mostró que el cliente con ese teléfono es Carlos Daniel, apellido Iglesia. ¿Y pero por qué me lo muestra tan bonito así con todos esos datos? Y yo lo único que le dije acá en el main, ¿sí? Es buscar cliente, y este buscar cliente me retorna un cliente. ¿Por qué me lo muestra tan bonito? ¿Por qué me lo muestra así con todo ese formato? Si yo no le dije que me lo... Por el toString. En cliente, exactamente. Porque en cliente está redefinido el método toString, ¿sí? Cuando ustedes muestran una instancia, es lo mismo que dijeran acá, che, del cliente este que me estás devolviendo, punto, toString, ¿sí? Es lo mismo que pusiera punto toString. ¿Estamos? Perfecto. Ahora, con este directorio que tengo hasta acá, lo único que puedo hacer es agregar y consultar nada más. No puedo hacer otra cosa, ¿sí? Acá tranquilamente, ¿sí? Yo acá explícitamente agregué al directorio este cliente con este teléfono. Pero acá yo podría usar este método, esta función, esta llamada al método agregar cliente, desde otro método que lee los datos de una base de datos, ¿sí? Que lee de una base de datos una plantilla, una tabla que tiene el teléfono y el cliente asociado, ¿sí? Y automáticamente quiero traerlos a memorias y agregarlos en mi objeto directorio telefónico. ¿Estamos? No necesariamente el usuario va a tener que ingresarlos por teclado los datos. Los datos pueden provenir de cualquier fuente, el teclado, una base de datos, un formulario, o acá, explícitamente, de objetos que yo instancié previamente. ¿Ok? Claro, ahora, perdona que le siga molestando. no es molestia. Está bien, yo entiendo esto que usted hace y es muy práctico. Sería
bueno que nosotros nos acostumbremos a esta forma así, porque por ahí por ejemplo, yo estoy como mal acostumbrado a armar el menú, que le pregunte, que qué sé yo, que qué sé cuánto, y tal vez para más adelante, con las otras cosas que tenemos que agregar, tiene poco sentido, digamos. Por ahí Tal cual, tal cual. conviene Mire, más acomodarse a esto, ¿no? mira, ¿con qué intención hacemos esto en el mail? ¿Por qué les parece a ustedes estoy haciendo esto en el mail? ¿Qué quiero hacer yo acá con esto? ¿Qué estoy haciendo? No, crear rápido los datos, digamos, de la guía telefónica para ver el Para funcionamiento. Para Haciendo probar, programa. claro, con la intención de testear lo que hice, ¿sí? Entonces quiero algo rápido. Ahora, si tengo tiempo y quiero armar el menú porque yo me siento más cómodo y me es más fácil trabajar porque voy poniendo un menú y voy llevando la secuencia de lo que quiero hacer, qué sé yo, y para que lo pruebe otra persona y es agradable, ningún problema. ¿Estamos? Pero si no, en el caso esto de lo que estoy haciendo acá en el main, ¿sí? Fíjense que yo en este caso no usé un escáner, porque la intención era ver, a ver, quiero ver si me agrega el cliente. ¿Qué pasa si pongo un teléfono duplicado? ¿Funciona el cartelito que pusieron los chicos? ¿Sí? ¿Toma bien la decisión? ¿Funciona el buscar cliente? Eso es lo que quería probar. ¿Está? Si yo armo un menú, también está bien, pero te va a llevar más tiempo. Si el objetivo es probarlo, directamente podés probarlo de esta forma. ¿Sí? ¿Estamos? Por ahí, acá, ¿quién habla? Porque, perdón, no estaba viendo. ¿Carlos hablaba? Adrián. ¿Carlos Gastón? Adrián, Adrián. Adrián. Adrián, yo Adrián. soy. Adrián. Adrián, sos del grupo 10. Está Sí. bien. El grupo, está bien. El grupo 1, yo pensé que eras del grupo 1 que defendía lo que habían hecho en el directorio, perdón acá, que habían puesto los escáneres para pedirle. Bueno, ahí estaba mal porque no lo pedía. ¿Sí? El tema es así, yo le vengo estudiando las maniobras a usted. Yo veo que por ahí le gusta hacer mucho los métodos retornando algo, qué sé yo, y veo que cuando arma el programa en 2 patadas lo saca y lo arma. Entonces, bueno, y claramente me doy cuenta que hay partes que nos faltan, como los front, no sé cómo se llama, y que... Bueno, entonces acá al buscar teléfono recibe el apellido, ¿sí? Arma una lista auxiliar, ¿sí? Que va a contener solamente teléfonos, que en este caso, como en este proyecto tenemos la clase teléfono, el array es de teléfono, si no tengo una clase de teléfono sería de tipo long, por ejemplo, o algún string, hicieron en algunos casos. Y bueno, lo que hace acá básicamente es con un for iterar sobre la colección. ¿Sí? En cada iteración, esta variable entry apunta a un ítem de estos, ¿sí? A un par, teléfono, cliente. ¿Sí? Cada vez que iteren, apuntan a uno de estos pares, cliente, teléfono. Con el método getKey, yo extraigo de ese par la clave. Y con el método getValue, extraigo de ese par el valor asociado. ¿Sí? Entonces, en esta lógica, ellos lo que hacen es, extraen el cliente, puntualmente del cliente el apellido, comparan, ignorando mayúsculas y minúsculas, el apellido de ese cliente con el apellido que me pasan por parámetro, y si son iguales, lo agregan a esa lista auxiliar, al cliente. ¿Cómo obtengo, al teléfono? Como voy a guardar en esa lista, a pesar de que se llama el apellido, pero lo que guarda son teléfonos, es con el getKey extraigo el teléfono. ¿Sí? Es decir, que cuando salga del for, de esta iteración, la colección está auxiliar del apellido o está vacía si no encontró ningún cliente con el apellido que estoy buscando o con uno o varios elementos. ¿Sí? Bien, ahora me pasaron el buscar clientes. El grupo número 2 que lo hizo de una forma interesante. Yo les había dicho que, y ustedes vieron, que en mi lista yo podría tener clientes repetidos. ¿Sí? Fíjense que yo acá repetí 2 veces Carlos. ¿Sí? Lo que no puedo tener es claves repetidas, pero sí clientes. Entonces, si yo pido una lista, en base a una ciudad, pido una lista de clientes, ¿qué puede llegar a suceder? Y podría llegar a suceder que haya clientes duplicados. Entonces, no quisiera que aparezcan 2 veces en la lista. Y entonces acá bastaba con que devolvieran un hash set. ¿Sí? Entonces bastaba solamente que cliente, ¿sí?
haga esto, implemente el equals y el hashcode, ¿sí? Pero acá los chicos dijeron, no, yo no solamente quiero que no aparezcan duplicados, sino también quiero que aparezcan ordenados de alguna manera. Entonces voy a usar el treeset, ¿sí? Que me devuelva en un treeset, que es un set, pero ordenado. Bueno, este set va a devolverme, es una lista, una colección de clientes que viven en la ciudad que me pasan por parámetro, ¿ok? Por lo tanto, la misma técnica. Armo una lista, ¿sí? Una colección auxiliar, ¿sí? Y recorro, en este caso, acá se llama directorio, acá tienen otra forma, dice recorro mi directorio, ¿sí? Obteniendo los valores. Es otra forma de iterar, ¿sí? Voy recorriendo mi directorio por valor. Pum, pum, pum. En cada iteración ya obtengo un cliente, ¿sí? Y digo, bueno, si la ciudad que me pasan acá es igual, ignorando mayúsculas o minúsculas, a la ciudad de mi cliente, la agrego a la lista. Pero acá tengo un problema, porque este cliente no tiene una ciudad de tipo string, ¿sí? Este cliente, fíjense, vengo acá, este cliente es más complejo, este cliente tiene un domicilio, y el domicilio es el que tiene la ciudad, ¿sí? El domicilio del cliente es el que tiene la ciudad. Entonces, en este caso, le diría, che, de este cliente, dame el domicilio. Get dirección. Y de esa dirección, dame la ciudad. Ahora sí, comparo este string de la ciudad con este string que me pasan por parámetro. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, probemos si funciona. Veamos. Ya probamos agregar. Probamos el buscar. ¿Sí? El buscar teléfono. Lo que no probamos es buscar por apellido. ¿Eh? Vamos a probar el buscar por apellido. ¿Sí? Le vamos a decir acá que muestre por apellido y que nos diga el listado directorio, punto. Buscar por apellido, que era este, buscar teléfono. ¿Sí? Que yo poniendo el apellido me dé los teléfonos de las personas que tienen ese apellido. Entonces, si pongo como apellido, los clientes que agregué son Violati y Carlos, ¿no? Y Carlos es el apellido de Iglesia. Vamos a suponer que pongo Iglesia, que lo tengo 2 veces, y ejecuto. Bueno, agregó, uno no lo agregó, y acá está. Acá están los teléfonos de los clientes con apellido Iglesia. Y acá está lo que me decía, creo que Ana, o Luna, que me decía, bueno, pero acá, ¿qué sentido tiene? Fíjate que te devuelve una lista de teléfonos, pero no sabes a qué cliente pertenece, ¿sí? A qué iglesia, a qué persona, a qué cliente, porque puede haber varios clientes de apellido Iglesia, y no sabes a cuál corresponde, solamente tenés un listado con números, ¿sí? Está bien el planteo de ella, pero en este caso el requerimiento decía así, que devolviera la lista de teléfonos, nada más. ¿Está? ¿Para qué se va a usar esto? No sé. Me pidieron ese módulo. Y yo acá pongo, por ejemplo, Violati, y ejecuto. Ahí está. ¿Eh? Carga, y Violati no encontró ninguno. A ver, ¿qué pasó? No, perdón, en el mail. Lo escribí bien, Violati, nombre, apellido. Ah, si nunca lo agregó. ¿Se acuerdan que cuando agregué a Ana, la agregué con el mismo teléfono de Carlos? ¿Sí? Entonces nunca la agregó, por eso me da la lista vacía. ¿Sí? Si pongo Violati. Bien. Vamos a probar ahora el por ciudad. ¿Sí? Entonces, yo tengo 2 clientes. Vamos a buscar tt. Buscar clientes, ¿era?
si pongo como ciudad San Luis, fíjense que en San Luis tengo 2 clientes que agregué. Tengo 2, Carlos y Lucas. Lucas nunca lo agregué, pero a Carlos lo tengo 2 veces, ¿sí? A Carlos lo tengo 2 veces. ¿Ok? Entonces, si yo ejecuto esto, agrega, a Ana no le agrega porque lo estoy poniendo con el mismo teléfono que Carlos, ¡pum! Y acá se reventó. Y fíjense que cuando se produce la excepción me dice, el tipo de excepción, dice cliente, no puede ser casteado a comparable. ¿Mm? El error está en directorio telefónico en esta línea. Si yo hago clic acá, me dice el error está acá cuando intentás agregar un cliente a esta lista, que es un triset. ¿Sí? Porque me dice a cliente no lo puede castear a comparable. Ah, entonces me estoy olvidando acá, ¿sí? Como es un triset, lo que estoy usando acá en el directorio telefónico, en lugar de ser un hash set, ¿sí? Ellos se complicaron. Entonces, acá lo que me falta es implement comparable. Y esto no compila, ¿por qué? ¿Qué me está faltando? Si interfaz, comparable es una interfaz que me obliga a implementar qué métodos, ¿se acuerdan? Compare tú. O algo El así. compare tú. Entonces hago un clic en la lamparita, le digo implementar todos los métodos y acá ella me lo agrega, pero con una implementación que no me sirve. Fíjense que acá lanzo una excepción. ¿Sí? No. Este compare, ¿qué tiene que hacer? Recibe un objeto, perdón, recibe un objeto y devuelve un entero. ¿Sí? Y por convención que habíamos dicho nosotros, que tenía que devolver ¿qué? ¿Qué entero puntualmente? ¿Mm? ¿Qué debería devolver ahí? Se nos va la hora. Un 0 si eran iguales. Un 1 si este objeto es mayor que el otro. ¿Sí? Un 1 si este objeto es mayor que el otro. O un -1 si yo, ¿sí? Si este cliente es menor que el cliente con el que me estoy comparando. ¿Sí? Ajá. ¿Y qué quiero comparar? Y ahí decido yo. ¿Cómo querés que te aparezcan ordenados? ¿Querés que aparezcan ordenados por apellido? ¿O por DNI? ¿O por nombre? Y bueno, vamos a hacer que aparezcan ordenados por DNI. Por ejemplo. Entonces, acá, lo que voy a decirle, acá el comparable, es que voy a comparar cliente. ¿Sí? El comparable que voy a implementar es el de cliente. ¿Sí? Entonces, cuando me pide implementar el compare tú, ya no va a ser este, va a ser lo mismo, solamente que en lugar de recibir un object, recibe un cliente. ¿Sí? Entonces acá puedo hacer la implementación. ¿Sí? De este cliente, si mi DNI es igual del cliente que viene por parámetro al DNI del cliente que viene por parámetro, retorna 0. Si no, pero. Si no, sí. DNI se llama, que no lo tiene. Ah, lo tiene en mayúsculas. Bueno. Algo que queda para la posteridad. Pongan en mayúsculas solamente si son constantes, ¿sí? Yo lo pongo así porque lo escribo así. Entonces, si no, si este DNI es más chico que el DNI del cliente que viene por parámetro, si yo soy más chico que el que viene por parámetro, retorna -1. Y si no, ¿sí? Y si no, bueno, es porque es más grande. Retorna 1. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ahora sí, si voy al directorio telefónico, si voy al main, acá, ejecuto, agrega, y fíjense,
que cuando puse la ciudad de San Luis, esta última consulta, Carlos Daniel lo tengo cargado 2 veces, pero me lo devuelve una sola vez, ¿sí? Carlos Daniel lo puse una sola vez, a pesar de que está 2 veces cargado. Vamos a suponer que ponemos en lugar de Ana, vamos a poner acá otro teléfono, y acá en lugar de Ana vamos a cargar a Lucas, que también es de San Luis. Entonces, agregado 3 veces, ¿sí? Acá en el último de San Luis tengo a Lucas Teruel, ¿sí? Y el otro cliente que aparece acá al costado, que me molesta acá la barra, es Carlos Daniel Iglesia, ¿sí? Ahí tengo la lista. Esa sería una forma de mostrarlo. Bien, me estaría faltando, ya nos vamos, el borrar cliente, ¿sí? Le voy a pedir al grupo número 8, 9, grupo 9, ¿me puede pasar el borrar cliente? Por favor. Directorio, acá. Perfecto, borrar cliente. Ahí está. Vamos a poner público. Borrar cliente recibe un teléfono, que en mi caso, ahí ustedes un long, en mi caso es un teléfono. ¿Sí? Num. Mi directorio se llama directorio, mi registro, digamos, pregunta si existe el teléfono, si lo contiene, advierte que ya como eliminado, pero recién acá lo elimina. Fíjense, del directorio invoca el método remove y ya lo elimina. Y retorna true, para que desde afuera se sepa que lo pudo eliminar. ¿Sí? Y si no lo contiene, directamente dice que el número no está cargado en el directorio y retorna falso. Fíjense que si lo pruebo acá en el main, vamos a poner acá, directorio telefónico punto, borrar cliente con el teléfono 2664-5531, vamos a borrar a Lucas. Cuando pidamos de nuevo el listado de las personas que viven en la ciudad de San Luis, no debería aparecer Lucas. Si lo pedimos de vuelta. Shift F6, agregó a Daniel, agregó a Lucas, ¿sí? Eliminó a Lucas, y fíjense que cuando pedí el listado de las personas que viven en San Luis, está Lucas y está Daniel. ¿Sí? Y está Daniel. Pero después de eliminado, solamente quedó Daniel. O sea que efectivamente el borrar clientes funciona. ¿Sí? Una consulta, Luis. Sí. Ahí cuando vos borrás cliente o buscas cliente, que le pasás un nuevo objeto del tipo teléfono, ¿por qué lo toma como válido si es un diferente objeto al que tiene guardado? Acá. Claro, ahí o en el... Siendo que hago un new, ¿me decís? Claro. ¿Cómo sabe que existe? Porque en teléfono, sí, no tiene había sobrescrito visto el método parte. equals. Ajá, está ¿Sí? bien, no había visto eso. Está Entonces, bien, bárbaro. No importa que sean 2 instancias diferentes, pero como tiene sobrescrito el equal, él sabe que son iguales por el número. Claro, me enganché tarde y no había visto esa parte. Gracias. No, perfecto. Profe, antes sí. de irse, ¿me explica de vuelta cómo era la maniobra que hizo para hacer el equals y el hash code así derecho con el teclado sin escribir? Bueno, ahí te digo, ahí les estoy Sí. pasando las clases, no necesariamente tienen que quedar como las pusimos acá entre todos, sino para que tengan una guía, ¿sí? Les sirva para completar. ¿Estamos? Cosa de que la semana que viene ya trabajen ahí con las vistas. Bien. ¿Cuál es la maniobra, la dijera Daniel, para hacer el igual? Bueno, supongamos que tienen la clase, vos lo pedís, vos lo tenés, tienen la clase auto. ¿Sí?
y vamos a poner un atributo acá. Bien. String patente, pero, y tiene... Bien. De la misma manera que vos generás código para hacer el constructor, ves que haces clic secundario, insert code, ¿ves? Y pones el constructor, en donde le decís qué atributos querés inicializar, por ejemplo, en donde también podés generar los getters y setters, ¿sí? De la misma manera, y desde el mismo menú, vos podés hacer clic secundario, insert code, y ahí tenés, ¿ves? Equal and hash code. ¿Sí? Es lo mismo si elegís override method y podés ir vos por partes. Es decir, yo voy a sobreescribir el equal y el hash code. ¿Sí? Si lo haces así, vos le escribís la implementación. Pero si querés que él te escriba la implementación, clic secundario, insert code, y elegís equals y hash code. Entonces él te dice, bueno, ¿qué campos considerás identifican de manera única un auto? ¿La patente o la marca? O las dos. Y ya con la patente es suficiente, ¿sí? Porque la patente sería como el documento del auto. Entonces, si voy a usar para el equals patente, para el hash code también voy a usar patente. ¿Sí? Generalmente uso el mismo campo que involucré en el equals. Generar, y fíjate que ya te hizo el código automáticamente para comparar cuándo dos autos son iguales teniendo en cuenta la patente, y te generó el hash code para la patente. ¿Sí? Muchas gracias, profe. De nada, señor.